por todo lo que tú nos das. Gracias por lo que nos permite conocer de ti. Gracias, Señor, para que esta palabra se haga vida en cada uno de nosotros y podamos expresar y manifestar a Cristo en cada momento de nuestra vida, en nuestra casa, en nuestro trabajo, Señor. Yo te pido que este tiempo sea de provecho y que tú nos ayudes a entender más los misterios de tu palabra. En el nombre de Jesús. Bueno, amor, muchas gracias. Es difícil retomar una enseñanza cuando pues el tema ha venido fluyendo muy bien y después del resumen de Grace, yo no sé si uno se atreve a decir alguna otra cosa adicional. Pero bueno, con mi esposa se había cerrado un poco ese tema de que Grace concluyó la vez pasada. Y pues, siguiendo viendo algunos aspectos y características del Señor, vamos a ver hoy en día un tema que es el corazón puro. Cuando alguien quiera intervenir, tiene que levantar su voz y abre el micrófono sin ningún problema. Entonces, vamos a explorar un poco el corazón. Hemos visto a lo largo de la palabra muchas expresiones que de lo profundo del corazón y que en el corazón del hombre y que los pensamientos están en el corazón del hombre. Hay muchas cosas que se dicen acerca del corazón, incluso las parejas de novios se dicen muchas cosas acerca del corazón, pero creo que es interesante comprender dentro del diseño divino cómo el corazón participa en medio de la oración, cómo la necesidad de un corazón puro y qué sería un corazón puro, porque a veces pensamos que un corazón puro es como el de Arturo. ¿Se acuerdan quién era Arturo? El bohemio puro. No, mentiras, eso era una broma. Pero a veces buscamos el tema del corazón puro y el corazón puro y el corazón puro, pero a veces es necesario que podamos abordar en torno a eso, cómo es que llegamos a este punto del corazón puro y cómo participa esto en la oración. Vamos a utilizar este versículo para tratar de guiarnos y tratar de poder generar entendimiento acerca de esto. Entonces, Juan 7:17 dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Uno dice, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el corazón? Pues definitivamente un corazón puro es un corazón que está sujeto a Dios, es un corazón que de una u otra manera obedece al diseño de Dios y se ha conformado como tal. Eso es un corazón puro. Entonces un poco vemos que el tema del corazón puro ya ahí va marcando una diferencia. Sin embargo, voy a tomarme el atrevimiento de ir un poco más y tratar de ver aspectos de este mismo versículo para ir aproximando cómo podemos usar esta enseñanza como parte de una oración sobria, una oración con entendimiento, una oración en medio de un culto racional. El versículo habla de el que quiere hacer la voluntad de Dios y es una expresión. Luego dice, conocerá si la doctrina es de Dios. O sea, ahí ya está sopesando dos grandes elementos. Hacer la voluntad de Dios y conocer si una doctrina es o no es de Dios. Y tal vez por lo que hemos venido estudiando y hemos venido aprendiendo, nos damos cuenta que es muy fácil y muy frágil el hombre y el conocimiento del hombre en cuanto a marcar una línea de qué es y qué no es, y se quedan tradiciones. Muchas veces se crea a través de la imaginación lo que debería decir la palabra y no lo que dice la palabra. Hay una frase popular que aprendíamos en estos días que dice que a falta de revelación, buenas son las ideas. Entonces, muchas doctrinas han nacido porque alguien tiene una buena idea y trata de sustentarla con la palabra y eso nos ha alcanzado y se ha vuelto parte de nuestro vivir y no nos ha permitido vivir en libertad. Cuando hablamos de la voluntad, indiscutiblemente nos hemos visto en esta expresión. Si ustedes pueden identificar ahí, es como si hubieran dos placas que están aprisionándolo a uno. Ese que está ahí en medio soy yo.
ya estoy más delgadito. Y es como si estuviéramos en un enfrentamiento entre buscar mi voluntad y hacer la voluntad de Dios. Y quedáramos en medio de esto atrapados, siendo como eh, 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 limitados, a veces asfixiados. No sé si ustedes han visto en situaciones donde hay una vocecita que les dice eso no lo debes hacer, ¿sí? Y otra vocecita que les dice eso lo debo hacer, y yo creo que nos podríamos referir a esas figuras cómicas de los cómics viejos, yo no sé ahora, que le salía en un hombro un angelito y en el otro hombro lo que alguien denominó diablo, que ni siquiera es así como lo pintan, pero, y decían que esa era la buena y la mala conciencia, entonces hablaba de eso, y como que uno decía haz esto y el otro haz esto, y como que quedaba uno en la mitad haciendo eso. Yo creo que ustedes no, porque pues ustedes son guiados por el Señor, gente santa, entonces no han entrado en esas presiones. Pero yo me he encontrado en esta presión, y uno dice, ¿cómo poder salir de un escenario donde buscar mi voluntad y la voluntad de Dios me ponen en un conflicto para tomar decisiones o para actuar? O es resultado de haber hecho una acción que no está correcta. Entonces, de una u otra manera, todos hemos sido diseñados con un sistema de alerta, ¿no? Yo creo que cada uno de nosotros sabemos cuando algo no anda bien, cuando algo es raro, eso lo sabemos. Tú y yo sabemos eso. Una de las formas que uno diría, bueno, ¿cómo encamino yo eso? ¿Cómo pongo yo esto del lado correcto? Podría ser esto. Si ustedes se dan cuenta, ese sujeto que está oprimido entre dos voluntades, en el momento en que él toma su voluntad y la coloca junto a la de Dios para someter su voluntad a la voluntad de Dios, al punto de que mi voluntad desaparezca, esas flechas que decían buscar y hacer ya no se enfrentan, sino que uno dice buscar hacer la voluntad de Dios. Eso genera libertad en el ser humano. Uno debe buscar hacer la voluntad de Dios. Pero esa es una pregunta que a veces también surge. Bueno, ¿y cómo sé yo cuál es la voluntad de Dios? Entonces, el académico bíblico te respondería, la voluntad de Dios es la que es agradable y perfecta. Porque pues hay una expresión bíblica que es agradable y perfecta. Pero uno diría, bueno, sí, pero si esa es la voluntad de Dios, ¿cuál puede ser el mecanismo por el cual yo pueda entender que debo someter mi voluntad a la voluntad de Dios? Y vamos a entender esto un poquito más adelante, viendo algunos esquemas gráficos, a ver si esto nos ayuda. Indiscutiblemente Jesucristo estuvo en esta posición también. Él hubo un momento donde le dijo, oye Padre, yo quisiera que hicieras mi voluntad. Y mi voluntad es no pasar por este proceso que voy a hacer. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es decir, todos podemos estar en ese momento de conflicto, donde quisiéramos ahorrarnos el pasar por algunos procesos, situaciones, decisiones, abstinencias, qué sé yo, quisiéramos pasarlo, pero la capacidad está en cómo yo volteo la situación y hago que mi voluntad siempre quede sometida a la voluntad de Dios. Eso respondería un poquito lo del corazón, pero ¿cómo llego yo de la voluntad al corazón? Bueno, ese es un tema que vamos a ir abordando. La segunda frase que había allí decía, ¿cómo conocerás si la doctrina es de Dios? ¿Alguien tiene una respuesta para eso? ¿Cómo sabemos si una doctrina es de Dios? ¿Qué me puede ayudar? A ver. Bueno, yo creo que una doctrina es de Dios si está registrada en la Biblia, claro está. Pienso yo. Está registrada en la Biblia. Qué interesante. ¿Alguien quiere opinar algo más? Bueno, yo creo que no necesariamente debe estar registrada en la Biblia para ser una doctrina de Dios, porque pues como hemos visto hay un nuevo pacto que da por terminado muchas cosas que ya están en la Biblia, entonces tal vez ese es un punto a tener en cuenta con la respuesta que Camila acaba de dar. Bueno, miren qué interesante. Aquí hay dos posiciones. Una que dice, debe estar registrado en la Biblia, y otra que dice, recordemos que no toda verdad que está en la Biblia es una verdad presente. Sigue siendo una verdad, pero no necesariamente es una verdad desde la perspectiva del pacto. Una posición interesante es que
el Nuevo Testamento, que también está en la Biblia, arranca con expresiones como hay que perseverar en la doctrina de los apóstoles. Yo pregunto, cuando en ese escenario del tiempo se dijo que había que perseverar en la doctrina de los apóstoles, ¿la doctrina de los apóstoles estaba en la Biblia? No, creo que no. No estaba en la Biblia porque ellos hasta ahora estaban teniendo esas vivencias y esas experiencias. Sin embargo, los apóstoles decían que la doctrina apostólica era una doctrina fundamentada en Cristo y era una doctrina que traía la revelación de Dios. Es curioso cómo ellos podían identificar que eso era una doctrina de Dios. Y es lo curioso porque ya en este proceso que se está hablando, ya se está hablando de una aproximación del reino, de una presencia del reino de Dios en la tierra, de la proximidad a un nuevo pacto, y la gran pregunta que Jesús lanza es ¿cómo conocerás si la doctrina es de Dios? Es una pregunta completamente válida. ¿Cómo sabemos hoy en día si una doctrina es de Dios? ¿Por qué? Porque hay veces que escuchamos a algunos hombres, que son hombres que han dicho muchas verdades y han edificado mucho el cuerpo, pero en algún momento se desvían y empiezan a enseñar cosas que no son. Y Dios, en su soberanía, en su fidelidad, en su inmutabilidad, no podía dejar que ese proceso quedara en manos de los hombres, sino que Él tenía que garantizar que dentro del diseño uno podría pues conocer y saber que una doctrina es de Dios. A veces pensamos que una de las formas de conocer si una doctrina es de Dios es, y no lo digo de mala manera, entiéndame, pero mucha gente piensa que es diezmando o que es con dinero. Y miren que no está lejano, la misma palabra lo decía. Entonces, el joven rico, oye, pero diezma. Y el joven rico dijo, no, yo diezmo y diezmo juiciosamente. Bueno, él hacía lo del diezmo porque él pensaba que con eso era aprobado. Pero Jesús le dice, bueno, pero ve y vende todo lo que tienes y reparte. A sí ya no le gustó mucho la idea. El platico ese con cubiertos significa servir. A veces pensamos que sirviendo conocemos si una doctrina es de Dios o eso porque nos aproximamos a estar activos en la iglesia. Y pensamos que el servicio es una forma de estar activos en la iglesia. También a veces creemos que si nos congregamos y vamos a todas las reuniones sin faltar a ninguna de las reuniones, vamos a tener ese conocimiento y ese entendimiento suficiente para saber si una doctrina es de Dios o no. O incluso leyendo mucho la Biblia. Entonces hacemos unas maratones de lectura bíblica y si se pueden dar cuenta, ninguna de estas cosas está mal. Hay que hacerlas, pero hay que hacerlas por el motivo correcto, por la razón correcta, ¿cierto? También podemos hablar de que clases sirven para conocer la doctrina de Dios. De hecho, esto que tenemos aquí es una clase. Y podríamos estar pensando, bueno, a través de esta clase yo voy a conocer si una doctrina es de Dios o no es de Dios. Pero acuérdense que yo les dije que el mismo Dios que diseñó al hombre se encargó de crear un mecanismo para que el hombre pudiera conocer si una doctrina era o no era de Dios. Y eso hace que este tema sea extremadamente interesante, porque ¿cuál sería ese diseño de Dios? ¿Cómo es que Dios puede producir eso en los hombres? En ti, en mí, en mi esposa, en la esposa de ustedes, en su esposo, en sus hijos, ¿cierto? ¿Cómo es que Dios puede producir eso? La respuesta puede ser extremadamente simple. Podemos decir, a través del Espíritu Santo. Pero si decimos que a través del Espíritu Santo, diciendo esto una realidad, ahora viene otro problema, y es, yo escucho con este oído del Espíritu Santo, yo lo veo con estos ojos, yo con esta mente entiendo el Espíritu Santo, y probablemente la respuesta es no. Solo el Espíritu que Dios colocó en el hombre es el único punto donde se puede comunicar con Dios y el hombre. Es decir, no hay otra manera en que el hombre se comunique con Dios si no es a través de su espíritu, el espíritu del hombre. Entonces uno dice, bueno, y si el espíritu del hombre es el único que se comunica con Dios, ¿cómo hago yo para traer
esa comunicación de Dios hasta aquí a ser procesada en dónde? En mi voluntad. ¿Cómo vengo yo desde el mundo espiritual hasta mi voluntad para saber que mi voluntad puede reconocer una doctrina que es de Dios y someterse y sujetarse a fin de que cuando yo esté orando, mi corazón esté suficientemente formado y pueda ser un corazón puro? Y pueda ser un corazón que honestamente tiene la motivación correcta, que está gobernado por el Espíritu. Y esa es una pregunta que es bien interesante. Tal vez es el único aspecto que vamos a ver el día de hoy, pero es un aspecto que yo quisiera que pudiéramos tener bien entendido. Entonces, si hablamos del hombre, y ya dijimos que el hombre tiene un espíritu, para nadie es extraño decir que el hombre tiene espíritu, alma y cuerpo. De hecho, no se me olvidó, en 4.23 del libro de... Se me olvidó. ¿Eso es 4.23? ¿Cuál es? Y dice que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, ¿cierto? Cuando el apóstol está enseñando que el hombre, como un ser integral, tiene que ser transformado, primera de Tesalonicenses 4.23, tiene que ser transformado. Entonces se habla de la composición del hombre, que el hombre está hecho espiritual y cuerpo. Entonces uno dice, listo, mi cerebro es un órgano físico, pero tiene algunos elementos sensoriales que están en mi alma, y finalmente lo que yo tengo que buscar es cómo lo que yo escucho de Dios lo traigo aquí. De una manera simple podemos decir que Dios vive en el espíritu del hombre, que el yo vive en el alma y que los sentidos físicos viven en el cuerpo. Y eso son realidades. Así es que con mi espíritu yo me puedo conectar e interactuar o relacionarme con el mundo espiritual y con el Espíritu Santo, con el Espíritu de Dios, con el Espíritu de Cristo. Con Dios mismo me puedo estar comunicando en ese escenario única y solamente. Igual como decimos que a través de los sentidos físicos, los sentidos naturales nuestros, percibimos el mundo. O sea, vemos el mundo, lo escuchamos, lo palpamos, lo olemos, lo gustamos, lo sentimos, ¿cierto? O sea, a través de los espíritus, de los sentidos, nosotros estamos interactuando con el mundo natural y lo podemos tener. El alma tiene un papel muy importante porque el alma es un puente entre el espíritu y el cuerpo. Entonces, yo quiero saber si hasta ahí estamos bien, si logré confundirlos o si estamos claros. Quiero que me den señales de vida. ¿Es claro esto? ¿Me están mirando con carita de interrogación? Pastor. Sí, dime. Sí, yo con respecto a lo que está diciendo, Pastor, he sentido cuando el Espíritu Santo pone algo en mi espíritu con respecto a que la doctrina, si es de Cristo, si es de Dios, y pone algo en mi corazón, yo muchas veces le comento a mi señora, mira, esto y esto me pasa, o de pronto tengo este pensamiento y lo guardo. Queda en mí ese interrogante y de pronto estoy mirando, escuchando, por decir al pastor, al pastor Tommy Moya, y él confirma a través de lo que él está enseñando, toca ese tema. Y yo digo, entonces, lo que yo sentía en mi corazón, esto viene de Dios. Y creo que es como que una manera de Dios confirmar a uno ese sentir. Sí. Desde que no sea el proceso, todo está bien. Bueno, no. Hace poco estaba hablando, de hecho, con Manu al respecto. Estábamos conversando un poco de esto. Y yo soy una persona muy
visual. No sé, me gusta como visualizar como algunas metáforas que funcionen, que yo pueda como comprender y que sean fáciles como explicar. Y para retomar como un poquito la idea que mi papi estaba mencionando, es como pensar en esto. El mensaje de Dios, del Espíritu Santo, como el comunicado del Espíritu Santo es como una onda de, okay. Es como una onda que tiene, ustedes saben, una señal que posee como un código particular que no todos lo pueden recibir. Y nosotros, para que nosotros recibamos esa señal o esa onda o ese mensaje, debemos tener características, poseer características particulares que nos permitan recibir esa señal. Entonces, hagan de cuenta que nosotros somos como una antena que está diseñada para recibir esa señal. Entonces, cuando la señal llega como con una medida exacta. Llega con una medida exacta para que nosotros podamos como recibir. Es como un único código que si nosotros no tuviéramos en nuestro diseño esa antena integrada, seríamos incapaces de recibir la señal. Entonces, tal vez esa imagen puede darnos como un poco más de entendimiento o luz pues, sobre lo que estamos diciendo para retomar un poco la idea. Ok, entonces de alguna manera es como, como la televisión por cable, ¿no? Yo incluso puedo tener el conector, pero necesito la cajita decodificadora para poder conectar el televisor y que una señal se me vuelva una imagen. Si nosotros viéramos televisión por lo que viene por el cable, pues lo que viene por el cable son impulsos electromagnéticos. Y ahí no podríamos disfrutar la película, al ver los impulsos electromagnéticos. Pero esa señal, bueno, hoy en día no son electromagnéticos, son digitales, entonces son unos y ceros. Entonces lo que viene es una serie de datos codificados por el cable. Si nosotros nos dijeran, ¿quieres ver la última película en estreno? La que es toda chévere, sí, y nos dijeran, mírala en el cable, pues uno queda como mirando para el techo. ¿Cómo voy a verla en el cable? Necesito conectar ese cable, conectarlo al televisor, pero directamente no, sino primero a una caja de televisión, y la caja de televisión conecto el televisor. Finalmente, la imagen que yo veo en el televisor fue decodificada por la cajita esa de Claro, o de Altiz, o de DirecTV, de todos estos. Entonces, miren lo curioso. Eso mismo pasa en este escenario que está aquí, un poquito más amplio. Si ustedes se dan cuenta, yo podría decir, si ven la flechita que tengo en el cursor, ¿lo pueden mirar en la pantalla? ¿Sí lo ven? Sí, sí lo veo. Bueno, nosotros podemos decir que vamos a tratar de simbolizar. Aquí está el mundo espiritual, en este punto. Y en el otro extremo, al lado derecho, está el mundo natural. Y aquí en medio, estos tres cajitas somos nosotros, cada uno de nosotros. Entonces, uno dice, Dios se comunica con el hombre en este punto. En este punto exactamente, se comunica con el hombre. Y aquí es donde Dios tiene comunión con nosotros. Mira que la comunión con nosotros sucede en el Espíritu. O sea, cuando nosotros queremos tener comunión y que nos sentimos emocionados y que la canción está bonita y todo eso, ahí en ese aire y en esta parte física no puede haber comunión con Dios, porque Dios es Espíritu. Entonces, ¿qué pasó ahí? Dios es Espíritu. Entonces, como Dios es Espíritu, solamente puede estar teniendo comunión en este punto. Ahora, ¿cómo hacemos para que esa comunión se vuelvan acciones donde yo pueda tomar decisiones y sujetar mi corazón a la voluntad de Dios? Eso viene siendo muy interesante. Así es de que de mi comunión con Dios, yo tengo algo que es conciencia espiritual. Conciencia espiritual. La conciencia
La conciencia. Espero que se tenga que pagar. En otras noticias, este La domingo. conciencia espiritual. Ok. La conciencia espiritual es un punto donde la doctrina de Dios ya está interpretada. Mi conciencia espiritual es la que dice, esto es una doctrina de Dios. Ya cuando estoy en ese punto, yo ya estoy listo para decirle ¿a quién? A mi alma, donde está mi pensamiento, donde están mis emociones y donde está la voluntad, que es lo que buscamos, ver cómo opera la voluntad. Llega el mensaje decodificado para que mi alma lo pueda entender. Pero miren que toda expresión de doctrina no se entiende con la mente, no es un raciocinio humano, no es la lógica científica. No hay nada en mi ser que me pueda hacer conocer la palabra. Ese conocer que habla de conocer al Cristo de la palabra, al Dios de la palabra, al Rey del reino, no hay nada en mi alma ni en mi cuerpo que lo pueda conocer. Todo eso sucede en mi espíritu. ¿Por qué es importante esto? Es importante porque las personas que no han nacido de nuevo, las cosas del espíritu les son locura. Les son locura y ese pasaje tiene que ver con esto específicamente. Porque su espíritu aún está muerto y no tiene la capacidad de tener comunión con Dios ni conciencia espiritual. O sea, no puede interpretar lo que Dios dice porque no tiene un camino por donde interpretarlo. Es como comprar yo la caja de decodificación del televisor por cable, comprar el televisor es el último modelo y la mejor caja del mundo, pero no tengo un cable conectado entre mi aparato y la señal que viene del proveedor de televisión por cable. Como no tengo ese cable, no importa lo que yo sepa, así sea lo mejor, no importa lo que yo estudie de la Biblia, no importa lo que yo aprenda, no importa qué tanto cuide el cuerpo, no importa qué tan bueno yo crea que sea, si yo no tengo ese cable, yo no voy a poder ver la televisión que viene por cable. Si yo no tengo mi espíritu renovado, si yo no tengo mi nuevo nacimiento, si Dios no me ha producido eso, yo no voy a tener la forma de entender lo que Dios dice. Y no voy a poder interpretar si una doctrina es de Dios o no es de Dios. En la medida en que nos ejercitamos, vamos viendo claramente si una doctrina es de Dios, y eso es por lo que mi esposa ya había enseñado antes, por el ejercicio de los sentidos espirituales. Ahora, ¿es claro esto o no es claro? ¿Confundidos o no confundidos? ¿Nadie se atreve a dar señales de vida? No, para mí está claro, con la gráfica que usted publicó, se ve claramente detallado. Detallado. Ahora miren algo bien interesante. Este corchete conecta la conciencia espiritual con mi alma. Cuando yo hablo de este conjunto o esta unión, esto es lo que se llama el hombre interior, que también lo dice la palabra, que el hombre interior se va renovando. El hombre interior de esta unión es lo que denominamos el corazón del hombre. O sea, el corazón del hombre es un lugar donde la conciencia espiritual que está en mi espíritu, unido con mi alma, forma un centro de procesamiento con el cual yo puedo tener entendimiento racional de lo que Dios dice y puedo tomar decisiones para sujetar mi voluntad a la voluntad de Dios. A este gráfico quería yo llegar, ¿sí? Entonces, cuando mi comunión con Dios está activa, yo voy a poder recibir lo que Dios graficó en mi corazón. ¿Se acuerda que hablamos de la palabra grafos? Lo que Dios ya escribió en mi corazón, lo que está en mí puede ser iluminado, interpretado y concientizado de forma que de forma
de manera intuitiva le doy instrucciones al alma para que mi pensamiento sea renovado por esto que sucede en el espíritu, para que mis emociones sean gobernadas por esto que sucede en el espíritu y para que mi voluntad sea sujeta a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque si mi voluntad hace lo que se interpreta en el espíritu, que se logra por la comunión con Dios, aquí en mi voluntad, todo lo que yo haga va a estar sujeto a Dios, va a estar sujeto a la doctrina verdadera. Por lo tal, voy a tener una vida de interacción con el mundo que está en libertad. Y es ese muñequito que ustedes veían corriendo allá al otro lado, con mi voluntad alineada a la voluntad de Dios, que el muñequito corría. Y eso es lo que pretende hacerse en la oración. Así es de que el que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina de Dios, ¿cierto? Eso no es verdadera para poderlo hacer. Si yo estoy hablando de la oración, ¿en qué parte del hombre ustedes piensan que se origina la oración? En la parte espiritual. En la parte espiritual. Sí, señor. Así es, Camilo. Camilo hoy estaba muy juicioso. Si estuviéramos en un salón de clase, le damos la chocolatina a Camilo hoy. Estaba muy pilas ahí en las respuestas. Uriel también. Bueno, descubramos a Grace porque Grace nos dio una clase de oración al comienzo. Pero entonces pensemos en esto tan lindo. Mi oración, mi adoración, mi conversación y cualquier aspecto que yo desarrolle con Dios sucede en este punto de aquí que se llama comunión. Tú no oras para tener comunión con Dios. Tú oras porque desde la comunión que tienes con Dios, tienes dirección para orar. Tú no oras por necesidad, sino porque la palabra de Dios te es revelada y al ser revelada tú tienes una base sobre la cual orar. Tú no oras para tener santidad, tú oras porque en tu espíritu la palabra te santificó y eso es trasladado como una oración santa. ¿Eso quiere decir que mis necesidades no sean conocidas por Dios? No, en lo más mínimo, no tiene que ver con eso. Pero sí tiene que ver con el lugar correcto de mi adoración. ¿Por qué? Porque por eso decía Jesús, llegará un momento y un tiempo donde ni en este lugar ni en ningún otro adorarán, porque va a ser necesario que a Dios se le adore en espíritu y en verdad. Y si hablamos de que se le adore en espíritu, es que se le adore en este punto. Y en verdad, aquí donde está la voz de Dios. Esa es la única verdad, porque Él es la verdad. Entonces, miren lo lindo que es esto. O sea, agradecidos por haber nacido de nuevo, por tener el espíritu. Ya no es un alma viviente, sino un espíritu vivificante el que obra en nosotros, que es el espíritu de Cristo. Por tener ese espíritu activo, yo ya puedo tener esa comunión con Dios desde mi espíritu a fin de que lo que yo haga esté de acuerdo a la voluntad de Dios, porque mis decisiones van a estar permeadas, impregnadas, orientadas con lo que me he revelado desde mi espíritu. Y eso hace que mi oración cambie. Eso hace que cuando mi corazón intervenga, y ya sabemos que mi corazón es una conciencia espiritual que transforma mi pensamiento, que gobierna mis emociones y que dirige mi voluntad, cuando yo ore desde mi corazón va a estar puro y mi oración va a tener las motivaciones correctas para orar. Hay veces que oramos para que llegue la gente a nuestras reuniones. Oramos para que llegue la gente, ¿para qué? Para tener muchos seguidores. Y esa es una motivación incorrecta. Lo he escuchado mucho últimamente, pero eso lo he compartido hace muchos años y yo creo en eso. Nosotros no debemos orar para que la gente llegue. De hecho, hay una verdad doctrinal que dice que Dios añade al que quiera. Entonces, Él lo añade. Yo no tengo que orar para que venga, porque eso es como decirle, Dios, por si acaso se te olvida lo que tú dijiste, añádelos. Yo tengo que orar para que cuando lleguen 1, 2 o 3,
o lleguen 10, 20 o 30, o lleguen 100, 200 o 300, ellos pueden recibir esta palabra de verdad, y esta palabra de verdad puede ser impactada y tener un encuentro en su espíritu de tal manera que el Espíritu de Dios dé testimonio al espíritu de ese hombre, y estoy hablando hombre como género humano, en general, hombre, mujer, niño, anciano, joven, de todos, para que ese hombre pueda tener conciencia espiritual de lo que Dios está diciendo y pueda ser transformado en su mente, en sus emociones y en su voluntad, a fin de que por medio del vehículo que es su cuerpo, pueda ayudar a la edificación de los santos, mediante los sentidos naturales, hablar, mirar, accionar las manos, gesticular, esforzarse por traer comprensión intelectual y todas estas cosas. Si eso se logra, la oración estará naciendo en un corazón puro por los motivos y las razones correctas. Miren qué bonito esto que mi esposa me permitió compartir. Y déjenme serle honestos. Cuando mi esposa me dijo, hablas sobre este concepto, yo le dije, ¿qué más hablo? Y ella me dijo, no, solamente sobre este concepto. Entonces yo le dije, pero es que eso es probable que lo acabemos en 5 minutos. Y me dijo, pero tú no estás teniendo en cuenta que tienes que explicar qué es el corazón. Y cuando me dijo eso, yo dije, rayos, a veces dar por obvio que yo conozco qué es el corazón del hombre, no me permite interpretar dónde es que se origina la oración que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Y será que Dios no quiere que oremos por la protección de nuestros hijos? ¿O será que Dios no quiere que oremos porque nos vaya bien en nuestras tareas y actividades diarias? Yo creo que sí, porque Dios es Padre. Y más que nadie conoce este diseño, porque este diseño Él se lo reveló a los apóstoles para que fuera parte de la doctrina. Y hoy en día podemos tomar este diseño interpretado por ellos, registrado por ellos en sus cartas y aprender de él para entender un poco más desde dónde nos está hablando Dios y desde dónde viene su gobierno para nosotros. Y eso nos va a permitir ir adelante. Yo creo, mis amados, que un corazón puro es necesario, tal como lo decía mi esposa aquí. Quiero quedarme otra vez en esta gráfica. Con el fin de tener un corazón puro es indispensable una voluntad sumisa. Miren el proceso tan bonito que hemos tenido. Hemos aprendido dónde está la voluntad de Dios en nuestro ser, dónde está nuestra voluntad y cómo se conecta la voluntad de Dios con nosotros. ¿Para qué entendemos eso? Para que nuestra voluntad pueda ser sujeta al Señor, pueda ser sujeta al Espíritu, a la doctrina de Dios, a lo que Dios quiere para mi vida, lo que Dios quiere para la iglesia, lo que Dios quiere en su propósito eterno. Y de esa manera, el conjunto entre mi conciencia espiritual y mi alma, que conforman mi corazón, puede estar en el lugar correcto para orar. Porque hay veces que nuestro corazón está en el lugar incorrecto. De ahí nacen esas oraciones donde uno dice, Señor, hazme un favor, llévate al pastor William o te lo adelanto. Quita las gráficas. Entonces, yo creo que va siendo muy relevante este recorrido que hemos hecho hoy. Grace, realmente gracias por haber hecho este compendio de conceptos para el día de hoy y traernos a la mente tantas cosas que hemos hablado de la oración. Pero aún así mi esposa decía hoy, amor, es que no hemos dicho mucho de la oración, porque yo le dije, ¿por qué no le damos un cierre al tema este domingo y tenemos un tiempo orando juntos que lo vamos a hacer? Me parece extremadamente importante que con la base del entendimiento que tenemos sobre el fundamento de que es Cristo y el nuevo pacto que ha venido a revelarnos esta verdad presente, podamos realmente desde nuestro espíritu tener un tiempo de oración este domingo e involucrar nuestras familias, involucrar, ¿por qué no?, las necesidades sentidas de nosotros, las debilidades nuestras, porque a veces tenemos debilidades y dudamos si Dios va a cuidar nuestra salud o no, o qué va a pasar con nosotros en este tiempo, o pasos tan gigantescos como los que está dando Mónica con su familia, de abandonar más de 20 años, más de 2 décadas de un estilo de vida
para comenzar a vivir otro estilo de vida completamente distinto, ya con una pareja formados, ya con 2 décadas encima, y con esto no estoy diciendo que son viejitos, ni que son reliquias, ni nada de esto, pero ya gente madura tratando de recomenzar y todo esto. Creo que hay muchas cosas por las que orar. Mari está también con muchos proyectos y tiene muchas cosas en su vida y saca tiempo para muchas cosas. Manuel y mi hija están comenzando todo un proceso de vida, de comprender qué son los compromisos, las bodas, y pronto van a entender qué es el matrimonio, ¿cierto? Y ahí es cuando realmente se van a convertir al Señor y su espíritu va a ser conmovido. Entonces, cuando estén en medio del matrimonio, digan, Señor, ahora sí ayúdanos. Grace, Uriel, yo creo que todos estamos en procesos de transición. Mi misma hija está en un proceso de transición, de un cambio de actividad, de entrar en un proceso de tener 2 hijos. Tener 2 hijos es divertido y cuando están pequeños es muy divertido. Nuestros hijos mayores se llevan 11 meses. ¿Y cuánta oración tuvimos que hacer solamente para entender que éramos padres de 2 hijos pequeños? Entonces, hay muchas cosas por qué orar, pero también la condición de la iglesia, el entendimiento de nuestros pastores frente al hecho de cerrar una sede o perder de pronto el 30 o 40% de su gente, o quedarse con el 20 o 25% de la gente, y entender que esos realmente eran el cuerpo, el resto era gente que iba el domingo. Entonces, toda esa comprensión y todo eso, para que no haya desánimo en los que edifican, que no haya desánimo en los edificadores, que por el contrario sus espíritus sean fortalecidos y la verdad venga sobre ellos para que puedan edificar el cuerpo. Y todas estas cosas puedan irse dando. Hay muchos motivos. Entonces, mi esposa me decía, no hemos dicho nada todavía de la oración. Entonces yo le dije, ¿pero qué hace falta? Y me dice, hace falta esto, esto. Yo le decía, tiene razón, hace falta mucho acerca de la oración. Y de pronto hubo un momento donde pasó lo mismo. Yo menosprecié que el tema era muy corto y miren que nos tomó el tiempo necesario. Mi esposa menospreció que lo que habíamos enseñado era muy poco, pero miren el compendio de cosas que Grace nos hizo recordar ahorita, y creo que vale la pena esto. Poco a poco hemos venido madurando, y pues yo no voy a hablar más, sino gracias por escucharme, y dejo a mi esposita al mando. Gracias, amor. Yo creo que todo me están empujando por detrás. Yo creo que todo este tema de la oración es muy importante, sobre todo que soy una mujer que me gusta orar, me encanta orar. Y cuando vinieron las verdades, estas verdades presentes, yo quedé en el piso. Mónica y yo nos hablábamos diciéndome, sabemos que nada sabemos, y quedamos en ceros. Pero lo que hemos visto, yo creo que es la base. Ahorita escuchando, fui para atrás como para poder entender todo lo que estaba sucediendo al interno, no solo nuestro, sino del grupo. Y es entender un poco esto, que para orar se necesita conocer a Dios, que para orar se necesita conocer los atributos de Dios. Para orar se necesita saber si mi espíritu está conectado o no al Espíritu del Señor, para que nuestras oraciones sean puras, sean santificadas y tengan un buen propósito. Eso es lo más importante. Lo demás va a ser la añadidura de la añadidura, pero creo yo que esta es la base fundamental que nosotros debemos tener acerca de la oración. Debemos orar por salud. Bueno, ya el Señor dice en su palabra que Él se llevó en la cruz todas nuestras enfermedades. Debemos orar por el pecado, ¿no? Porque en Filipenses dice que el acta de decretos que se había levantado en contra nuestra fue quitada. Entonces, si nosotros conocemos esas verdades, vamos a ir depurando y vamos a saber qué es lo que realmente el Señor, el deseo del corazón de Dios está en nuestra oración, cuál es el objetivo de nuestra oración. Por ahora no los molesto más, pido al Señor que cada una de las cosas que hemos compartido en estos 3 o 4 martes, no sé, 3 martes creo. No, 5.
¿5 más? 6 coronas. ¿En serio? Oh, wow. La oración del nuevo pacto. La oración del nuevo pacto, ya van 6. Han sido bastantes los tiempos y yo le decía a Willy, no, si nos adentramos, si nos metemos y profundizamos más en la oración, creo que nos tomaría mucho tiempo. Pero lo importante es eso, mis amados, que crezcamos en manifestarla a Él. Es de que, no siendo más, si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda, estamos aquí para escucharlos. Por favor, no se me queden callados, que a mí no me gusta el silencio. Yo lo que tengo es un lamento, que no había aprendido la grabación cuando Grace dio el resumen. Me va a tocar hacerlo otra vez. Va a tocar que lo haga otra vez para grabarlo. No, mis amados, a ver, los escucho, de verdad, a mí no me gusta el silencio. Yo tengo una pregunta que Dime. todavía no me quedó algo claro. En la adoración, cuando se dice que se debe adorar en espíritu y en verdad, obviamente sabemos que Dios pues está en esa parte espiritual. Lo que no me quedó claro es la parte de la verdad, o sea, la verdad exactamente a qué se refiere, a que debemos ser sinceros hacia Él o a la verdad que Él nos expresa a través de nuestro Señor Cristo Jesús. ¿Alguien quiere responder? Sí. En realidad hace algunos domingos tuve la oportunidad de hablar, de compartir un tema sobre la verdad y les decía yo como lo que Dios me permitió entender como no solamente en mi mente sino en mi espíritu, y es que finalmente la verdad es Dios. La palabra dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, si tú oras desde la posición de la verdad, estás orando desde la posición del Hijo, estás orando desde la posición de la verdad de Cristo, de lo que fue consumado, de la vida que Él declara, del camino que Él declara. Entonces, cuando hablamos de la verdad, hablamos de que la verdad es Cristo. Muchas gracias. Es muy importante, Camilito, mirar esta perspectiva. Cuando tú adoras basado en una verdad tuya, en un sentimiento tuyo, es posible que lo hagas mal. Siempre tenemos que adorar desde la perspectiva del Señor, de lo que Dios ya hizo en tu vida. De esa manera, porque dice la palabra, tales adoradores buscan. Quiere decir que eso no es tan normal. Y todo eso tiene que ver con lo que hablaba William esta noche, del corazón puro, de las motivaciones, del hombre interior. Todo eso tiene que ver con ello. La adoración va a venir como resultado de una comunión y de un conocimiento revelado de Cristo. Ya, eso es. Cuando tú empiezas a pensar que Cristo derramó su sangre por ti, que tú eres un pecador y que aún así Él dijo: tú vales la pena, yo voy a morir por ti. Entonces tu corazón simplemente se conmueve en adoración por aquel sacrificio que Él hizo, no por el tuyo, no porque te salvó, sino por el sacrificio que Él hizo por ti. Y esa es la oración que sube delante del Señor. Dice también la palabra que el Espíritu de verdad nos guiará a toda verdad. Entonces, básicamente el centro de nuestra oración siempre nos debe conducir a Cristo. Si no nos conduce a Cristo, es posible que lo estemos haciendo desde una posición, no es posible, no es certero que lo estamos haciendo desde una posición donde es nuestra alma la que está hablando y no el Espíritu que está siendo transformado y que es vivificado en él. ¿Alguna otra pregunta, mis amados, o quedó todo claro?
Ya Uriel veo que está ya bien atento, Y Uriel. Marisol tiene cara de... Y mi Mari está acá mirándonos ¿Qué pregunto? sospechudamente. ¿Cuál pregunta le hago? Está escogiendo, no está pensando qué preguntar, sino cuál de todas hacer. Y los otros no prenden la cámara para no ver nuestra Sí, carita. pastores. Sí, ahora, justamente por ahí unos 7 minuticos para acá vengo escuchándolos con muy buena, pues, escuchándolos claros, pero la verdad es que por ahí el 70% de todo el tiempo que hemos estado acá no lo hemos podido escuchar porque hemos tenido muy mal retorno. Pues hemos prácticamente por el internet casi todo el tiempo ha estado malo. Entonces hablo con mi esposo y le digo, amor, bueno, vamos a tener que escuchar ya la grabación porque realmente los vemos, pero no los escuchamos bien. Entonces, Está bien, Uriel. pero Está aquí bien. estamos, pastor. Gracias por estar ahí. Sí, mi Sí, Moni, dime. Yo digo lo mismo, casi el 70% también, yo creo, ya hablando de porcentajes. A mí me pasó lo mismo, yo pensé que era mi internet, y es más, me sacó Reunión. de la reunión y volvió y entró. sí. Entonces también a mí me pasó lo mismo varias veces. Me están Ajá. saboteando, me No están puedo escuchar. saboteando. Y escuché perfecto a Grace. Grace, te pedimos por favor enviar un audio al grupo del resumen que hiciste. Fue absolutamente espectacular. Mejor Así es, imposible. así es, Te así es. felicito. De verdad te felicito. Muchas gracias. Sí, a mí también me gustó. Mis amados, finalmente quiero decirles esto. La obra de la cruz fue hecha por amor. Y ese amor que reside en el corazón de Dios, reside en mi corazón. Y ese amor es el que me tiene que llevar a esa oración y a esa adoración. Lo más importante de nuestra oración es, dice la palabra, que nosotros fuimos llamados, nosotros tenemos un llamado. Siempre nos preguntamos, bueno, ¿y cuál es mi llamado? Mi llamado es pastor, mi llamado es apóstol, maestro, profeta, bueno, hay tantos, ¿no? Pero hay un llamado que habla la palabra y dice que nosotros somos llamados a la comunión. Cuando tengo comunión con el Señor, eso va a generar en mi vida esa oración y esa adoración. No nos detengamos. Miren, el niño pequeño cuando está caminando se cae. ¿Qué hace el papá? Levántate, no ha pasado nada, sigue caminando. Y así es el Señor. Seguramente en nuestras oraciones nos vamos a equivocar, pero tenemos al Espíritu Santo que nos va a levantar y nos va a decir, no, no ores así, ora de tal manera. Pero en esto nosotros tenemos que invertir tiempo en conocer las verdades del Señor, en conocer sus atributos, para no ir a pedir cosas de las cuales, ¿cómo le voy yo a pedir a Uriel que me regale la finca que tiene por allá en Bahamas? Sí, Uriel me va a decir, pero yo no tengo ninguna casa allá en Bahamas. O sea, yo no puedo pedir algo que él no tenga. O le voy a decir, Uriel, regálame por favor una manzana. Y Uriel me va a decir, pero yo tengo como 10 árboles de manzana y le puedo regalar más de una. O sea, todo es base en conocimiento, en un conocimiento no solo de la palabra, no solo de la palabra escrita, sino de la palabra que se revela al corazón. Por eso era tan importante hablar del corazón. ¿Alguna otra pregunta, mis amados? Lamento mucho que se les haya ido el internet.
esto de la tecnología, ustedes saben que con todo esto, lo que más redunda hoy en día son las comunicaciones y me imagino que se saturan y que producen estas bajas de internet. Mi Mari, dime. Sí, siempre veo las preguntitas sobre la oración. Aunque el domingo vamos a orar y yo sé que ya habrán, digo, más técnicas. Pero, por ejemplo, que yo antes, con relación a pedir así, por ejemplo, por los enfermos, por una persona que yo sé que necesita ahora, tema del COVID, personas que uno conoce que están en esa situación. O sea, siempre pedir como si es tu voluntad, Padre. Tú conoces tal persona más que yo, tú conoces, mi deseo es que esté sano y que tú lo sanes. Ahora, si es tu voluntad, tú pasas tu mano sanadora. O sea, no sé cómo. Yo te pregunto, mi Mari, si es una persona que tiene COVID y no conoce al Señor, ¿por qué pides? ¿Porque se sane de COVID o porque conozca a Dios? Ah, bueno, sí. Hay que pedir por ambas cosas, entonces. Creo yo que en sanarlo del COVID para darle como que sirva de testimonio, yo diría, que es lo que casi siempre yo pido. Yo, bueno, Padre, devuélvele su salud si es tu voluntad y que él sea de testimonio. Es algo muy curioso. Mira lo que es una alineación con una doctrina de Dios. Dice la palabra que Cristo llevó las enfermedades en la cruz. O sea, si Él sometió su propia vida a ser maltratado y ser crucificado y que fuera muerto, yo creo que sí era su voluntad sanarnos. ¿Sí ves? O sea, ya es su voluntad. Yo no puedo pedirle, oye Dios, ¿será que será tu voluntad sanarnos? No, eso es una voluntad. Ahora, no el hecho de que sea la voluntad quiere decir que todo se sane. Eso ya es algo de soberanía. Pero sí es un derecho adquirido. O sea, las personas tienen derecho a la sanidad porque Cristo la obtuvo en la cruz. Entonces, como cuando yo tengo inmunidad diplomática, yo no voy a contratar a un abogado para que demuestre mi inmunidad diplomática. Yo solamente la muestro y digo, mire, yo tengo el derecho adquirido aquí, yo tengo inmunidad diplomática. Entonces, como que uno saca la credencial, yo tengo ese derecho. Ahora, Dios es soberano. ¿Sí? Dios es soberano. Él quiso sanar a unos y a otros no los sanó. A unos los sanó sin preguntar. Y a unos que no los sanó tampoco necesitaban ser sanados. Sí, entonces, ahora, hay gente que necesita ver para creer. Pero el hombre espiritual cree para ver. Y eso ya lo lleva a uno a otras realidades distintas. En Mateo, cuando llegaban los enfermos al Señor Jesucristo, el Señor veía que estaban ciegos. Sin embargo, su pregunta siempre fue, ¿qué quieres que yo haga? El ciego podría haber dicho, a ver, soy ciego, pues ¿qué quiero? La vista, ¿no? Pero la pregunta de ¿qué quieres que haga? Nos tienen que llevar a nosotros a una reflexión. Y es que a veces pedimos lo que creemos que necesitamos, pero realmente no va alineado con lo que nosotros expresamos. Entonces, eso es muy importante. Ahora, mi Mari, y hay cosas que no entiendo, que no sé la respuesta. No sé por qué el Señor nos sana a todo el mundo por el cual uno ora. Yo no lo sé. No sé por qué para unos la salud es tan difícil, para otros es fácil, pero para algunos sus quebrantos de salud son muy difíciles. Por ejemplo, mi Moni ha estado muy malita desde hace mucho tiempo con dolores de cabeza muy fuertes y siempre hemos orado por ella. ¿Por qué el Señor no la sana? No lo sé. Y siempre que hablamos con ella, siempre llegamos a la conclusión de que algo el Señor, porque siempre el Señor hace las cosas
en favor, ¿no? Cuando nosotros leemos la palabra, dice que todas las cosas nos ayudan a bien y creemos en esa palabra, pues tenemos que agarrar la palabra y decir, bueno, recibimos lo bueno y no recibimos lo malo, eso también está en la palabra. Por eso el conocimiento de la palabra es tan importante para saber qué es lo que Él dice y qué es lo que Él quiere. Pero dentro de la soberanía de Dios está el hacer algunas cosas y el no hacer otras. Y ante eso, ¿eso nos impide a nosotros orar? Claro que no. La misma compasión que tuvo el Señor por sus hijos es la misma compasión que nos debe llevar a nosotros. Y si es una persona que está enferma de COVID y no conoce al Señor, es preferible orar por su conversión, porque conozca al Señor, que por su enfermedad. Esa última pregunta, esa última. ¿Cómo, por ejemplo, yo soy medio tímida para eso, para, por ejemplo, hablarle a una persona para que conozca al Señor, sabiendo yo que está en condiciones de salud, que en ese momento piensa en lo peor, ay, no me voy a salir de esta, me voy a morir, no sé qué. O sea, ¿cómo hablarle a esa persona que a lo mejor es muy arraigada y su familia con la religiosidad, llámese el catolicismo, que es lo que nos enseñaron desde pequeño? O sea, ¿cómo hablarle a esa persona para que reciba al Señor? Bueno, mi Mari, yo creo que recibir al Señor no se trata de una frase. ¿Quieres recibir al Señor? Porque eso es como una oración mágica. Sí, es como una obligado. oración que se ha llevado a cabo por muchos años por tradición. Sin embargo, yo creo que es muy importante que si es una persona llegada tuya, tu ejemplo le va a hablar, tu forma de vida le va a hablar. Y no es tanto ven y conoce al Señor, sino tú sabes que dice en la palabra acerca, por ejemplo, de la angustia y puedes hablarle acerca de lo que dice el Señor. No, a ver, no siendo religioso, sino hablando del Cristo que te habita. Y cuando ella escuche eso, tú no vas a tener que decir nada porque es el mismo Espíritu de Dios hablando a tu corazón para esa persona. Y va a haber una conexión espiritual. Nosotros es imposible, totalmente imposible saber cuándo una persona nace de nuevo. No podemos hacerlo. Yo no te puedo decir, yo nací de nuevo tal día. No. Sí, no, yo tampoco. Ni mis hijos, creo. Porque eso fue algo gradual. Pero lo único que tú debes hacer es hablarle a su espíritu, comentar la palabra y dejar que Dios haga el resto. No es más. Cuando William y yo tuvimos problemas en nuestro matrimonio, que nosotros nos íbamos a separar, William habló a mi corazón con sus actos. Yo decía, este hombre, desde que está yendo a la iglesia, está diferente. ¿Qué es lo diferente? Y eso fue lo que me habló a mí. Él jamás me invitó a la iglesia. Jamás me dijo, tienes que aceptar al Señor. Nunca, nunca lo hizo. Fueron sus actos los que hablaron y los que hablaron a mi espíritu diciéndome, yo necesito de eso. Gracias a Dios él conoció primero. Eso sí, me ponía una emisora de los que viven en Colombia, saben que hay un pastor que se llama Enrique Gómez y él por la mañana tiene oración matutina como a las 5 o 6 de la mañana y es a todo grito. ¡Demonio! Yo no sé qué, fuera. Y yo escuchaba eso por la mañana y yo decía, pero ¿qué me puso este hombre a escuchar? Uy, Dios mío, yo te estaba escuchando esta emisora. La única que conocía, no conocía más. Pero fue a través del testimonio de él, de su cambio de vida, que el Señor tocó mi corazón. Entonces, mi Mari, no es una oración, es tu testimonio, son tus palabras. Y ahí yo sé que el Señor va a hablarle a su corazón.
y el mismo amor que tú tienes por esa persona para que sea sana, para que tenga paz, hablará al corazón de él. Ten la plena seguridad de que así va a ser. Y Janet, perdón, yo quiero aportarte algo Sí, también, sí, mi que amor. yo una apasionada absoluta por compartir del Señor. Sí, lo eres. Entonces, algo que el Señor me ha enseñado cuando comparto del Señor es que simple y sencillamente con cada persona es diferente. Nunca con una persona va a ser igual. Siempre el Señor te va a mostrar de qué manera puedes entrar a su corazón. Puede ser una de las maneras que el Señor más permite que podamos hablar y compartir de Él es con nuestro testimonio, y estoy totalmente de acuerdo con mi Janet. Otra es a manera de las circunstancias que esa persona está viviendo, pues que esa persona, nosotros podamos compartir del amor que Dios es y lo que Él puede hacer y llegar a transformar su vida. Y siempre, aunque algunas veces uno puede compartirle a una persona, di tú 2 años, 1 año, y siempre, y la persona te puede decir, ven, tú puedes orar por no sé qué, tú puedes orar por no sé qué, y realmente esa persona no se convierte. A mí me ha pasado muchas Es veces y cierto. por mucho tiempo me sentí frustrada por eso, porque yo decía, Señor, ¿qué estoy haciendo mal? Si ya llevo compartiendo, y muy cercanas, personas muy cercanas, pero con cada persona es diferente. O aún con la familia, uno puede durar años y años orando por la familia, pero aún así el Señor va a hacer su obra de una manera especial con cada persona. Es Lo único que cierto, tenemos que hacer es hablar de su amor. es persistir. Nosotros llevamos con Moni y un grupito de mujeres que tenemos hace mucho tiempo. Estamos orando desde hace 10 años por la conversión del esposo de una de ellas. 10 años. Y da avisos de cambio, pero no es algo realmente definitivo. Pero no desmayamos, seguimos orando porque ese es el deseo del Señor. Y está en su soberanía saber cuándo, cómo y dónde. O sea, no vayas a desmayar si no te reciben al Señor, porque la palabra también dice que uno no se debe preocupar porque no te han rechazado a ti, sino lo han rechazado es a Él. Entonces, por eso es tan importante conocer la palabra, por todas esas cosas que nos pueden llegar a suceder. ¿Alguna otra pregunta? Mejor no pregunto. No, yo no sigo preguntando porque si no amanecemos aquí. Milito, gracias por prender la cámara. Para mí es tan importante ver caritas. Ya debo acostumbrarme a ver los letreritos, pero Se fue el sonido. para mí es tan importante ver sus rostros. No se escucha. ¿Nada? No, ¿No? yo sí escucho bien. ¿Sí? Yo sí la escucho. Gracias, mi Moni. Prendiste la parece cámara. Parece que era yo. Ya se escucha. Por ¿cómo se llama? Repita nuevo. Gracias, Mónica, por abundar más. Y Grace, una excelente alumna. Ya aprenderé. Muchas gracias. Por sumar, sí. Bueno, mis amados, no, nada, yo creo que eso es todo. De verdad hay muchísimo que hablar de la oración, pero yo creo que el fundamento ya está puesto. Así es de que si no hay más, si hay algún motivo de oración por los cuales ustedes crean que debemos orar, pues sería bonito.